Buen día, profesora. Mi nombre es Wilfredo Junior Romero Béjar. Soy estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Civil. Pertenezco al primer grupo del primer semestre. Para el día de hoy he preparado una exposición acerca de arquitectura griega. Más concretamente, hablaré acerca de los templos de Atenea de Nike y el Partenón. Primero empezaremos desarrollando el tema. ¿Qué es la arquitectura griega y cómo se desarrolló? La arquitectura griega fue creada y desarrollada por los pueblos de la antigua Grecia y se estima que su origen data hace 600 años antes de Cristo. Estas obras son mayormente conocidas por los grandes templos que edificaron en su tiempo, todos ellos ubicados en Grecia, como por ejemplo el Partenón, que es el templo insignia del estilo arquitectónico de la cultura griega. Entre los diversos tipos de construcciones que fueron edificados en la época destacan los propileos. Estas son enormes construcciones que en su mayoría son formadas por columnas y formas complejas, y estas tenían la función de ser puertas de entrada a un templo. Luego tenemos el ágora. El ágora es un conjunto de espacios urbanos que eran utilizados y estaban al servicio del pueblo. Servían como centros sociales, administrativos o políticos, en tal caso sería. Luego tenemos el estoa. Se encuentra en el ágora y en otras zonas públicas de ciudades construidas. Esta tenía el fin de salvaguardar a los pobladores de las condiciones climatológicas. Poseían forma de grandes porches con largas y esbeltas columnas, y también ofrecían refugio a las tiendas y al comercio libre de ciudadanos. Luego tenemos al Bouleuterion, que era el lugar donde se realizaba el Boulé, el cual era el consejo en el que se reunían ciudadanos para tratar de distintos temas acerca de la ciudad. Luego tenemos un mausoleo. Los mausoleos eran construcciones realizadas para poder preservar y honrar a los difuntos de pobladores o grupos familiares. Luego tenemos a los estadios, y estos estadios eran utilizados para eventos deportivos. Eran de estructura alargada y tenían escalones que se apoyaban en las faldas de las colinas. Entonces eso sería todo por la introducción y ahora pasamos a revisar templos griegos. La arquitectura griega de la antigüedad es famosa ahora por haber dejado a su paso magníficas edificaciones. Entre las características que poseían los edificios griegos tenían similitudes en cuanto al uso del sillar y sólomo de piedra o de mármol blanco, pero solo mediante sistemas adintelados. Los soportes que poseían estas edificaciones actualmente son tomados como objeto de estudio, ya que son presentadas como obra de arte de la antigüedad. En un intento de descubrir cuál era el mecanismo que poseían, estos preferían las estructuras arquitrabadas, ya que éstas aportaban una gran estabilidad al momento de construir. Entre las construcciones más representativas de estas destacan los templos, y el origen conocido de estos es doble. Originan del megarón cretense o también de la cabaña doria. Estos tenían la función religiosa, pero muy aparte de esta, se creía que no era una excusa más que para mostrar un placer estético. Se interpretaron incluso como caprichos, y ganas de hacer algo bello para que el humano pueda atestiguarlo. Aunque en el contexto se destina a un dios antropomórfico. Y esto hace que haya una discordancia entre el exterior y el interior. El exterior era finamente acabado para que a la vista del ser humano, a la vista del hombre, fuera mucho más bello. Y el interior, que tenía un acceso restringido para muchos, tenía un interior más simple y sencillo. Se diseñaba con el fin de cumplir las proporciones humanas, la armonía y la belleza. Entre estos intentos de diseñar templos, se trataba de alcanzar la perfección. Tenemos entonces que estos templos poseían algunas partes tales como 1. La cámara rectangular, sella o naos. En esta cámara se hallaban las esculturas del dios a quien era dedicado el templo, y ésta podía o no tener columnas. Luego la pronaos. Esta poseía muros latentes junto a pilastras una a cada lado, y con dos columnas denominadas inantis. Opistódomos. Estos estaban situados al extremo opuesto de la pronaos, siendo una puerta falsa, carente de comunicación con el templo. La única función que cumplían estas era de dotar de simetría a la estructura. Las crepis.
Sobre este basamento es que era levantado un templo, formando una escalinata alrededor. Comúnmente, esta constaba de 3 escalones, y en el último de estos tenía origen una columna que era denominada estilobato. Los templos, a su vez, tenían diferentes denominaciones, y estas dependían de acuerdo al número de columnas que tenían y a la localización que poseían. Inantis, próstilo, anfipróstilo, períptero y díptero son solo algunos ejemplos de esto. En caso fuese díptero o pedíptero, las filas de columnas que rodeaban el templo tenían la denominación de perístilo. Según el número de columnas, la fachada se denominaba como tetrácila, sexácila, octácila, siendo tetrácila con 4 columnas, sexácila con 6 y octácila con 8. Aunque en la actualidad estos ya no son visibles, los templos estaban policromatados. Azul en triglifos, rojo en metopas, y en los relieves también se acostumbraba a policromarlo, con el fin de que la edificación posea un aspecto más vivo y enérgico. En su afán de buscar la perfección, en estas obras se sometían a constantes subsanaciones para corregir los defectos ópticos inherentes al ojo humano. Pasaremos entonces ahora a hablar acerca del templo de Atenea de Nike. A continuación hablaremos del templo de Atenea de Nike. En el contexto histórico, su ubicación está en la Acrópolis de Atenas, y es cercano al Panteón y el Erección, y fue edificado con la función de contener en su interior a la estatua de Atenea Nike, que es también conocida como la diosa alada. En un principio este iba a ser construido de mármol, pero se decidió hacerlo de piedra cortada, y fue edificado por el arquitecto Calícrates. Su fecha data del año 427. Los historiadores consideran inusual esta edificación, ya que es uno de los pocos ejemplares del templo anfipróstilo de toda Grecia, lo que hace que sea único en su género. Cuando los persas saquearon y destruyeron la Acrópolis en el año 400 a.C., el templo quedó en ruinas. Al día de hoy podemos encontrar esta construcción restaurada, a pesar de haber sido tomada por el Imperio Otomano en 1687. Esta fue desmantelada en 1998, y esto a fin de que el piso sería reemplazado para evitar desmoronamientos. De acuerdo con la mitología de esta cultura, Atena era considerada como la diosa de la sabiduría, de la civilización, de la habilidad, de la justicia, entre otros. Esta es considerada como una de las divinidades más importantes de la antigua Grecia, recibiendo culto desde las colonias en Asia Menor hasta la península ibérica y el norte de África, abarcando entonces una gran área de terreno en la que se le honraba con mucho respeto. Según Pausanias, la estatua de Atena situada en el interior del templo no poseía alas, debido a que querían dar a entender simbólicamente que ésta permanecería ahí por toda la eternidad. Y también existía la creencia de que la construcción del templo fue hecha con el propósito de fomentar el fervor de la guerra de los atenienses, para verse otra vez envueltos en una batalla con los espartanos, dando al lugar la llamada Guerra del Peloponeso. En las características de estructura observamos un edificio de planta rectangular y orden jónico. Tiene una forma tetracílica. El tamaño del templo es algo mayor a 8 metros de altura, siendo comparado con otros se le considera un recinto con reducidas dimensiones. En este se podían diferenciar 3 zonas. La primera zona era el pronaos, que cumplía la función de ser un pórtico para acceder al interior del templo. La siguiente era la naos, y era la parte en la cual se hallaba la estatua de la diosa Atenea. Y finalmente tenemos el opistodomos, el cual cumplía la función de almacenar las ofrendas que se le hacían a la diosa durante las ceremonias. Los sillares de mármol que recubren la estructura son regulares y a su vez procedentes de un sistema dintelado. El friso se halla decorado con alegorías que hacen alusión a la diosa del templo, a Zeus y a Poseidón. Sobre el friso encontramos la cornisa, y sobre ella se halla cubierta a 2 aguas que flanquean el frontón. Estos frisos son decorados con alusiones mitológicas y son provenientes de la escuela de Fidias. En el friso norte encontramos una representación de las diversas batallas griegas, mientras en el friso sur se encuentran las representaciones hacia las divinidades, que en su mayoría eran hacia Zeus y Atenea. Ahora hablaremos del Partenón. En el contexto histórico, en el año 449 a.C., Pericles logró persuadir a los atenienses para que construyesen un templo en honor a la diosa Atenea en la Acrópolis. Esto para dar un símbolo de la grandeza que poseía la ciudad. Los 2 frontones del templo fueron decoraciones escultóricas finales que se hicieron en este. El del este se encuentra en muy mal estado, y este narraba entre las esculturas el nacimiento de Atenea. 8 columnas fueron edificadas en los frontales del Partenón como decoración, poseyendo el estilo dórico en su estructura. Cada una de estas midiendo 10,9 metros de alto y 1,9 de diámetro. Los dioses que se encuentran en el friso son Poseidón, Apolo y Artemis, los cuales contemplan desde el Olimpo la procesión de Panateas. Este templo fue construido en honor y como ofrenda y dedicado a la diosa Atenea. Fue hecho para conmemorar la victoria que tuvieron los atenienses sobre los persas en la conocida batalla de Maratón, en el año 490 a.C.
Pasaron entonces 10 años hasta que el ejército persa atacara Grecia y arrasara con la ciudad de Atenas. Era tal la sed de venganza de estos que poseían, que se ensañaron con los edificios religiosos de la Acrópolis, que se hallaba aún en construcción. Encontrando el Partenón que se hallaba aún en construcción, y al encontrarlo lo destruyeron hasta los cimientos. Tuvieron que pasar 3 décadas durante las que la Acrópolis permaneció en ruinas. Y Pericles, al ver ya recuperado el poder militar y económico de Atenas, propuso que se realizara la reconstrucción de las estructuras. Y lo que se buscaba en realidad era volver a hacer un templo en honor a Atenea. Fidias se enfocó en la decoración con esculturas, mientras de la construcción se encargaron Ignio y Calícrates, además de contar con carpinteros, doradores, canteros, albañiles, pintores y otras personas que también ayudarían en la reconstrucción de esta. Características. El templo está construido con mármol. Este era brillante y al pasar el tiempo adquiría una fina pátina dorada, por incluir el hierro, debido a que el hierro tenía una dureza que lo hacía indicado para la construcción. Solo para construir este se utilizaron 22.000 toneladas de mármol. Se separaban entonces los bloques por medio de canales y luego estos eran agujereados para introducirles cuña de madera. Al mojarse, estas se hinchaban y hacían que el bloque de mármol se separase del resto de la roca. Entonces las piezas descendían a bordo de trineos por una especie de pista. A ambos lados de la pista se ubicaban agujeros con estacas de madera que tenían como función poder calcular y moderar la velocidad con la que descendían estos. La cantidad de tambores por columna variaba de 10 a 12. Apoyados en estas se colocaron arquitraves, que eran bloques de mármol colocados horizontalmente, y sobre estos se añadió el friso, el cual estaba decorado con tríglifos y metopas. Posterior a esto se levantaron los muros del templo. Los sillares se ponían uno sobre otro y se enlazaban por medio de abrazaderas de hierro. Estas eran cubiertas de plomo para evitar que se oxiden. Dentro del templo se hizo una división de 2 estancias con un muro. La naos, que era la más amplia, era la encargada de contener en ella la estatua criselefantina. Quien entrase a la naos entonces quedaría sobrecogido ante la imagen imponente de la diosa Atenea. La escultura de la diosa era alzada en medio de un marco escenográfico formado por 2 pisos de columnas que cubrían las paredes laterales y el fondo de la estancia. La anchura de este edificio contribuía al mismo propósito, el cual era lucir la monumental estatua. A la otra estancia se le tenía acceso mediante la puerta trasera, siendo mucho más pequeña que la anterior. Esta primeramente fue destinada para los jóvenes, que tenían un papel importante en el culto hacia la diosa. En el siglo IV a.C., el nombre que tenía la otra estancia, conocida como Partenón, pasó a designar todo el edificio. En la parte externa al muro se añadió un friso de 1 metro de altura y en todo caso representaba una considerable forma de esfuerzo para un elemento que estaba colocado 12 metros del suelo y que de hecho no iba a poder ser tan visible desde fuera del templo. En el friso se representaba la procesión de las Panatenas, que era una fiesta cívica en la Acrópolis para ofrecer un nuevo vestido a la estatua de la diosa. En adelante el Partenón fue creado para demostrar la vanagloria de Atenas, y este se convirtió en el símbolo de la ciudad y de toda la civilización. En conclusión, podemos ver plasmadas en estas grandes edificaciones del pasado la búsqueda del hombre por llegar a la perfección, siendo no solo meras edificaciones, sino que también obras de arte creadas para mostrar el poder y la gloria de Atenas. Pese a haber pasado por batallas y haber sido destruidas, fueron reconstruidas, permitiéndonos poder apreciar la belleza en su forma más sublime, utilizando técnicas de construcción que lograrían maravillar hasta el más escéptico. También nos permitieron conocer la función que cada una de estas realizaba en la antigüedad, centrando su culto en la diosa del Olimpo, Atenea, y en sus frisos narrando la historia de grandes batallas que tuvieron que librar. Muchas gracias, espero que mi exposición haya sido de su agrado, y le deseo muy buen día.